de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 10. Por favor, síganme en la lectura. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué dice ahí? No es de Dios. Amén. Entonces, la palabra es clara, mis queridos hermanos, y hace una gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y hay algo que ocurre cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús. Dejamos de ser hijos del diablo para ser hijos de Dios. ¿Y qué pasa entonces con esa relación que traíamos con el diablo? Como nos enseña la palabra, pues que esa relación se echa a perder por completo y nos ganamos un enemigo. Entonces, el que entrega su vida a Jesús se gana un enemigo. Es muy probable que le hayas entregado tu vida a Jesús hace muy poco y no sepas que el que era tu padre espiritual era el diablo y que ahora ya no es tu padre, sino que es el principal adversario y enemigo de nuestras almas. La Biblia es muy clara en esto. Éramos hijos del diablo porque practicábamos el pecado. Pero ahora que vivimos bajo la gracia y bajo la misericordia del Señor, somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, a partir de ese momento, cuando nos entregamos al Señor Jesús, nos vamos a ver enfrentados en una lucha, en una pelea espiritual continua, día y noche. Esa es una verdad espiritual a la que nosotros nos enfrentamos y la cual nos enseña la palabra del Señor. Entonces muchas personas desconocen esa batalla, esa pelea y dicen, bueno, pero ¿qué fue lo que pasó? Si se supone que en Cristo lo que yo hallaría era pastos verdes, aguas de reposo, ahora como que se me levantó todo. Y bueno, ese tipo de personas no llegan lejos porque desconocen que en su viaje al cielo, que en su viaje a la vida eterna, hay un león rugiente al acecho, un enemigo buscando destruir nuestra vida, un cazador colocándonos trampas, tentaciones y bueno, todo con el fin de destruir el propósito de Dios y robarnos la paz que el Señor pone en nuestro corazón. Entonces, cuando ganamos a Jesús o cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, ganamos un enemigo automáticamente. No lo estábamos buscando, pero es lo que sucede en la parte espiritual. El que era tu amigo, el que era tu padre, se convierte en un enemigo. Gloria al Señor. ¿Y quién es ese enemigo? Bueno, hemos estado hablando, y ese fue el primer punto, que ese enemigo es Satanás. Y por lo que nos enseña la palabra, vimos que es un ser espiritual. Amén. Nuestro enemigo es un enemigo espiritual, que en algún momento puede influenciar a una persona, a un humano, y usarlo como un instrumento para hacer causa de tristeza, de amargura a un hijo de Dios. Pero en esencia, ese enemigo de nosotros es un enemigo espiritual.
Lo segundo que quiero que veamos en esta noche es el campo de acción de nuestro enemigo. En dónde y cómo se mueve, de qué manera opera. La palabra del Señor dice en Job 1:7 que el diablo rodea la tierra y anda por ella. Así que su campo de acción y de influencia es la tierra, el mundo. Amén. Bueno, no vamos a ir a Job 1:7, vamos a ir a Efesios 2. Este versículo sí lo vamos a leer, Efesios 2:2. Efesios, amén, capítulo 2, versículo 2. Dice la palabra, desde el 1. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. Dicen, los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria al Señor. Entonces, ¿en dónde opera, cómo se mueve? La Biblia dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Entonces es un ser espiritual que ejerce su control, su dominio en el mundo, que se reconoce como el príncipe de la potestad del aire, pero también hay otro título que se le da en 2 Corintios 4, versículo 3. 2 Corintios 4, 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, mira, el Dios de este siglo, con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, el Dios de este siglo le nubla el entendimiento a los incrédulos. Él es el que ejerce esa influencia espiritual. Por eso hay gente, hermano, a la que uno le habla del Señor y ellos no entienden, están en contra. Uno habla de los principios bíblicos, uno habla de la ley moral, y dicen, pero ¿esto qué es? Esto es un pensamiento anticuado, ¿no? Como el caso que estamos viendo desde ayer, un juez allí en Cartagena que dijo, yo no voy a casar a dos mujeres que vienen ante mí como autoridad legal para unirlas en matrimonio porque mi fe cristiana, mi moral cristiana no me lo permite. Entonces, ya usted sabe todo el revuelo de los medios de comunicación, en las redes sociales, pero esto es injusto, pero ¿cómo puede ser que en el siglo XXI alguien esté pensando de esa manera? Bueno, ¿quién hace que todas las personas piensen contrario a lo que está en la palabra del Señor? El Dios de este siglo, que ejerce una influencia al cada persona vivir en pecado, al vivir en desobediencia al Señor. Él ejerce su influencia ahí en la mente de las personas. Están cautivas. Su entendimiento está entenebrecido, está cegado. Entonces uno le puede mostrar el versículo, uno puede mostrarle la mejor enseñanza, el mejor predicador, y van a decir, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque están bajo la influencia de Satanás. Dice también la palabra, Juan 14, otro título que se le da, amén, a este enemigo nuestro, y que por supuesto nos deja ver en dónde opera y cómo se mueve. Juan 14, 27. Gloria a Dios. Juan 14, 27 y luego leemos el versículo 30. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, dice el Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dice ahora el verso 30 de Juan 14. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él
nada tiene en mí. Gloria al Señor. Entonces ahí está otro título que se le da a nuestro enemigo espiritual, el príncipe de este mundo. Entonces se mueve en la tierra, rodea la tierra, tiene control, por supuesto, todo esto que se le ha permitido está bajo el gobierno de Dios. O sea, Satanás no puede hacer algo que el Señor no le permita. Amén. Porque la máxima autoridad es Dios. Él es el soberano. Pero sí hay una influencia y una autoridad que el Señor le delegó para que Él la pueda ejercer en aquellas personas que están lejos de Dios. Entonces, la meta del diablo, de nuestro enemigo, es entrar en los corazones de los hombres con el objetivo principal de corromper y destruir su alma. Y eso es lo que hace. Cuando se le da lugar al diablo, él entra a corromper y destruir el alma. Entonces, la Biblia no dice específicamente dónde mora, cuál es el lugar donde él habita, pero sí nos da a entender que la tierra es el escenario de sus actividades actuales. Entonces no está operando en Marte, en Plutón, no está operando, está operando, ejerciendo su influencia espiritual, su ataque a las personas aquí en el mundo. Entonces, eso es importante. Vamos a ver entonces qué características tiene este ser espiritual, hablándolo específicamente. Número 3. Bueno, la primera característica que vimos hace 8 días es que es un ser espiritual, que por lo tanto no se cansa, no duerme, no tiene hambre, ¿no? Porque algunos piensan que cuando se van a dormir, el diablo también se va a dormir. Entonces no pasa nada. Pero ese es un error muy grande, sobre todo de algunos esposos. La palabra, el consejo del Señor es: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero algunos se van a dormir enojados pensando que Satanás también se fue a dormir porque ya es de noche. Pero no es así. Por eso es importante acostarnos en paz. Como dice el Salmo: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero a veces no nos acostamos en paz. Y eso es darle lugar al diablo, porque nos hemos dado cuenta que al otro día el problema no se arregló, el problema continuó, el problema está de hecho un poco más grande. ¿Y por qué? Porque Satanás siguió ahí, ejerciendo su influencia. Entonces, no ignoremos la naturaleza de nuestro enemigo, que es espiritual. Es un espíritu. Puede hacerse visible, ¿sí? Puede hacerse invisible también. Es un ser espiritual al que las leyes de la gravedad no le afectan. Y algo muy importante: no muere. El adversario, el enemigo de nosotros, la iglesia, no muere. ¿Y por qué es importante aclarar esto? Porque de repente algún hermano, en medio de su sincera fe, puede estar ayunando para que el diablo se muera. Y eso no va a pasar. No se va a morir. No pierda el tiempo orando para que el diablo se muera o los demonios se mueran. O como otros hermanos que andan explotando espíritus, ¿no? El Espíritu de Dios explota. Y explotan, yo me imagino los demonios explotando, pero la verdad es que no explotan, porque son seres espirituales. El diablo ni los demonios explotan. Es un ser eterno. Y es, por supuesto, muy lógico pensarlo, porque de esa misma eternidad que Dios puso en nosotros, los humanos, pues también puso en aquellos seres espirituales como los ángeles. Ellos no dejan de existir, sino que están ahí para siempre. Entonces Dios puso eternidad en nosotros, Eclesiastés 3 lo dice. Entonces el cuerpo nuestro no es eterno, pero es que el cuerpo que nosotros vemos hace parte de algo mayor, ¿verdad? Somos espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo, el cascarón, lo bonito que usted puede ver, eso se queda en la tierra. Eso vuelve al polvo. El polvo vuelve a la tierra como era. Y el espíritu vuelve a Dios. Amén. El espíritu vuelve a Dios que lo dio.
Entonces, la parte espiritual es eterna. Eso es bien importante. Entonces, nuestro enemigo tiene esa característica que es un ser espiritual eterno. Entonces, hasta ahí vamos. Es eterno. Ya vimos también que mora en la tierra. Ahí es su centro de operaciones. Y por supuesto, el mundo entero está bajo el engaño del maligno. Por eso en esta tierra hay tanta maldad. Alguien se preguntará, bueno, ¿y si Dios es tan poderoso, por qué hay tanto mal? Bueno, eso es consecuencia del pecado. Es la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Todo aquello que uno dice, Dios mío, es increíble escuchar esta noticia, escuchar esta otra, escuchar este asesinato, escuchar esta violación. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay un enemigo espiritual, el cual está ejerciendo su influencia en aquellos que están en desobediencia con Dios. Ahí está, hermano, la respuesta del por qué tanta maldad. Porque el mundo entero está bajo la influencia del maligno. Y por eso algunos le dicen a lo bueno malo y a lo malo bueno. Otros le dicen a lo inmoral, le dicen legal, y a lo legal le dicen inmoral. Y está esa lucha constante. Entonces nosotros como iglesia debemos entender que muchas leyes serán aprobadas por, bueno, hombres que están llenos de corrupción. No todos, pero la gran mayoría están sin el temor de Dios y bajo esa perspectiva de la vida, pues van a legislar. Pero que sea legal no quiere decir que sea aprobado por Dios. Ya es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, en algunos países ya es legal el aborto, pero que sea legal no quiere decir que sea aprobado por Dios. Amén. Hay lugares en donde nosotros vemos que la gente va a prostituirse abiertamente. No es un pecado para muchos gobernantes, es algo normal, es algo legal, se puede operar. Hay centros de prostitución, hay bares donde la gente va a pervertirse y es legal. Usted no ve que la policía entre o el ejército llegue a llevarlos a la cárcel porque están infringiendo la ley. No, es algo que la sociedad ya ha aprobado. Pero que lo apruebe la sociedad no quiere decir que Dios lo haya aprobado. Amén. Entonces, importantísimo que la iglesia cada día tengamos esto muy claro. Yo creo que alcanzamos a ver otra característica de nuestro enemigo. Vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel. Para los hermanos nuevos, Ezequiel es un libro de la Biblia. Y para algunos antiguos también. Ezequiel. Eso está cerca de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel. Por ahí está, si usted abre la Biblia, como en la mitad, por ahí más o menos, un poquito pasada la mitad. Ezequiel 28, versículo 12. Ezequiel 28, 12. Mire esto tan especial que dice aquí. Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿De quién está hablando? Del diablo. Nota muy bien la descripción. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Oiga, hermano, qué tremendo. Mire esa descripción de este querubín. Un ángel que tenía una función especial.
alguna vez di un estudio de los rangos que hay dentro de los ángeles, y el que él fuera un querubín, esto era un privilegio, porque al querubín se le asignaba cuidar la misma gloria de Dios. O sea, había un lugar reservado especialmente para los querubines. Y este querubín, pues realmente era hermoso, precioso. Esa característica, y es que nos describe aquí Ezequiel 12, en el 28:12, lo primero que dice aquí: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Era el sello de la perfección. Mire esa característica. Entonces, cuando pensamos en un sello, ¿qué viene a nuestra cabeza? Cuando tú sellas algo, es porque ha terminado, ¿verdad? No ponemos el sello si aún no hemos terminado. Este querubín era el sello de la perfección. Y, y eso es especial. Fue creado en un momento perfecto, maravilloso. Era el sello de la perfección. El sello, o sea, era lo máximo de la perfección. Tremendo. Pero no solo dice eso, sino estaba lleno de sabiduría, otra característica. Es decir, que no era un ignorante. Por eso, con su astucia, engaña a muchos en razonamientos vanos, en elocuencia, en conocimiento, en razonamiento. Bueno, fue lleno de sabiduría. Dice la palabra que el problema es que ahora no usa esa sabiduría para edificación, sino para destrucción del ser humano, destrucción de las almas. Por eso es que uno ve inventores de males, que es una característica de los hombres de los tiempos postreros, dice la palabra. Inventores de males. Entonces, uno dice, bueno, ¿y quién se inventó la bomba atómica? ¿Y quién se inventó las bombas de gas? ¿Y quién se inventó las torturas? ¿Y bueno, tanta cosa? Bueno, bajo la influencia de esa sabiduría diabólica que tiene Satanás. Es decir, era una sabiduría sana, perfecta, pero eso se echó a perder y ahora lo utiliza para destrucción. Dice el versículo 12, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, otra característica. O sea, era alguien que llamaba la atención, era hermoso. O sea, el enemigo es un ser espiritual que hasta el día de hoy usa sus atributos para confundir a millones. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque si el enemigo se presentara con cachos, con cascos de burro, con colmillos de vampiro, con cola de cocodrilo y con su trinche, pues ¿quién lo va a seguir? Nadie lo va a seguir. Y más si él dice, vengan a mí que los quiero llevar al infierno, pues nadie. Pero ¿por qué millones y millones de jóvenes siguen, ¿verdad? A un ser espiritual de esta calaña, si se puede decir. ¿Por qué? Porque lo que él hace es atractivo. La manera en la que él tienta al hombre es de una manera atractiva. Usa esos atributos y esa vana hermosura para engañar. Por eso hay que recordar que vana es la hermosura. Se ve divino, se ve perfecto. O sea, el diablo no se nos va a presentar sin dientes. No se nos va a presentar enanito. No, él se va a presentar como todo un galán. Como todo un galán. Si uno puede decir, wow, qué nariz, qué ojos, qué músculos. Porque fue hecho, dice la palabra, acabado de hermosura. No solo eso, dice el versículo 13. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura. Esa es otra característica. Fue vestido con majestuosidad. Entonces no se va a presentar con zapatos rotos, con una camisita ahí desguetada. No se va a presentar oliendo feo. Que algunos dicen, uy, llegó el diablo porque empezó a oler azufre.
generalmente no se presenta así. Por eso engaña a muchos con su majestuosidad, con su apariencia. Y ahí muchas personas se vislumbran por eso. Quedan con la boca abierta. Así es Satanás, pero hay que tener cuidado. Porque bien dice el dicho que no todo lo que brilla es oro. Y por ahí dice otro dicho, aunque el mono se vista de seda, mono se queda. Y aunque el diablo se vista majestuosamente, es diablo. Es diablo, es malo. El diablo será con todo, y aunque se ponga corona y se ponga el mejor perfume y se ponga una gran corbata. Ahora mira esta característica especial de nuestro enemigo. Por eso estamos hablando bajo este tema. Reconoce quién es tu enemigo. Y yo les decía hace 8 días, a veces uno piensa que es el vecino, que es el jefe, que es el cónyuge, que es, bueno, la suegra, en fin. Pero no es así. Este ser es muy astuto, está lleno de sabiduría, está lleno de un atractivo. Y dice aquí el versículo 13, en la parte B, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Es decir, que él fue creado en medio de música y es músico. ¿Cómo le parece esa característica? Fue creado en medio de música y es músico. Así que a los músicos no nos gusta eso, que nos lo digan. Y a los que son melómanos tampoco les gusta que yo diga eso. Pero si hay algo que utiliza el enemigo para influenciar nuestra alma, es la música. Para hundir a muchas personas en la depresión, la música. Para hundirlos en el vicio, la música. Para hundirlos en un desenfreno sexual, la música. Bueno, ahí está, es muy claro. Es muy clara por qué el poder de la música. Porque este ser espiritual fue creado en medio de música. Así que si conoce de géneros, es él. Por eso hay artistas sin Dios que se van a retiros espirituales para buscar inspiración. Ahí una vez escuché el testimonio del cantante de Maná, de cómo él con sus músicos se fueron en un retiro y allí esperando la inspiración. Y qué canciones, y qué poético suena, y qué pegajoso es. Pero mire las influencias que hay detrás de. Entonces, hay géneros que pues uno culturalmente lo rechaza y dice, no, eso no es para mí. Pero hay otros que uno dice, ay, qué bonito. Pero uno no sabe bajo qué influencia esté operando ese cantante. Así como canta nuestro hermano Daniel y hay una influencia espiritual de parte de Dios para bendecirnos, asimismo hay gente que va y se consagra. Para nosotros no es un desconocimiento que la mayoría de las estrellas en el mundo han hecho pactos satánicos. Han vendido sus almas al diablo para que les dé fama, para que les dé esa gracia y obtengan millones de likes en un solo día cuando lanzan sus canciones. Van y consagran en los altares satánicos esos álbumes, incluso las las carátulas, ¿verdad? Para que cuando la gente la vea se sienta atraída. Y hay una influencia de las tinieblas. Entonces, de ese tamaño es nuestro enemigo, astuto, sagaz. No se nos va a presentar con cachos y con cola. Pero hay mucha gente atada por la influencia que él está ejerciendo a través de la música. Y es que uno lo ve, esto hermano, no es que yo haya hecho una investigación, porque es que es lo que vemos, que es lo primero que piensa una persona cuando alguien la deja, poner música. Luego pone la música, el mensaje, ya, hay que ahogar las penas, entonces se va a la cantina a ahogar las penas. Hay otros que no, quítate la vida, si te dejó ya no vale la pena vivir, y van y se tiran de un puente. Influencias a través de la música. Entonces, así como hay música inspirada
para adorar a Dios, también hay música que el diablo utiliza para cumplir sus propósitos. Pregunto, ¿qué música estás escuchando? ¿Qué música tienes ahí en el celular, en el portátil? ¿Cuáles son las cuentas que tú sigues en YouTube, en Spotify? ¿Cuáles son esos músicos que nutren tu espíritu? Y luego se preguntan algunos, ¿qué es lo que está pasando? Qué raro que estábamos aquí tranquilos y algo pasó y de repente vino esto, el problema, la situación. Hermano, no se trata de fanatismo. Yo estudié música, soy licenciado en música y sé que hay géneros específicamente creados para alterar el movimiento, para seducirnos a muchas cosas. Incluso hay acordes que uno puede usar para manipular las emociones. Todo esto lo sabemos. De hecho, mi enfoque fue hacia la producción musical. Y cada comercial, hermano, tiene influencia musical. Si usted no puede crear una música de determinada manera si quiere vender, o tiene que ser con ciertas características. Pero bueno, no voy a profundizar más en esto, pero sí les quiero dejar esto en el corazón, hermanos, que podamos nosotros abrir nuestros ojos y darnos cuenta que el enemigo no duerme y no descansa. Por eso, velemos y oremos para que no entremos en tentación. Yo quiero orar, quiero dejar hasta aquí esta parte. Todavía hay mucho más que hablar de nuestro enemigo. ¿Por qué lo hablo? Porque dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Que no podemos ignorar estas verdades espirituales, que el Señor nos ayude y no le demos lugar al diablo, como dice Efesios 4:27. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude en esta batalla espiritual, que nos fortalezca, que nos llene con su bendito poder. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias, bendito Jesús,